En esta hora les saludo en el nombre del Señor, un servidor, Ismael Carvajal, compartiendo con ustedes este segundo movimiento de Cristo en el santuario. Recuerden que esta semana estamos estudiando los 7 movimientos ¿de quién? De Cristo en el santuario. Y ya vimos anoche el primer movimiento. Era importante que Jesús se moviera del santuario celestial, del trono donde estaba sentado con su Padre, para venir al campamento que era símbolo de este mundo. ¿Sí era importante? Sí, hermanos. Porque Cristo descendió del cielo a esta tierra para buscar y salvar a quienes se habían ¿qué? A quienes se habían perdido. Era importante que el Señor viniese a este campamento, a la tierra, como un cordero perfecto. Como un cordero perfecto, porque recuerden que las ofrendas, hoy vamos a mirar acerca de eso. Dios estipuló en el santuario terrenal de que ellos debían ofrecer una ofrenda por el pecado. Ese cordero simbolizaba aquel cordero que habría de venir para morir por el pecado de toda la humanidad. Así que ellos no podían ofrecer un cordero imperfecto. El cordero que debían de ofrecer debía ser sin mancha, sin enfermedad, sin defecto alguno, para que pudiese ser aceptado ¿por quién? Por Dios como ofrenda. Si algún pecador traía un cordero que quizás le faltaba una pierna, que quizás tenía una llaga, que quizás no estaba mal formado, era rechazado por el sacerdote como ofrenda para expiar el pecado. ¿Cómo debía ser el cordero? Perfecto. ¿Por qué? Porque este simbolizaba a Jesucristo, quien venía también a vivir una vida ¿qué? Una vida perfecta. Por eso en el campamento Cristo vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, y se convirtió en ese cordero perfecto para ser ofrecido por el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad. Pero antes vemos, hermanos, que Dios tiene un cómputo de tiempo. Dios para cada movimiento estableció una fecha. Y el Señor estableció cuándo habría de venir el Señor. Y por eso en Gálatas 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios había establecido en su calendario cuándo Jesús habría de venir. ¿De dónde? Del cielo a esta tierra, para vivir en el campamento, en medio de los pecadores. Por eso lo juzgaban y le decían: este con pecadores que se relaciona. Pero era que Cristo venía a buscar y a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. El Señor mismo decía: yo no he venido para ser servido, he venido para servir y dar mi vida ¿por cuántos? Por muchos. Por eso, cuando se cumplió en el reloj de Dios, durante 4000 años antes, Dios había dado la promesa de que en un momento determinado de la historia, Él iba a enviar al verdadero Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Pero cuando vino ese tiempo, cuando se cumplió, y hermanos, vamos a ver que en cada movimiento había un tiempo estipulado. Dios no hace nada al azar. Vamos a ver en el segundo movimiento que también Dios tenía un momento exacto en que el Cordero habría de ser sacrificado. ¿En dónde? En el monte del Calvario, en la cruz, donde Cristo murió. Por eso la palabra dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Él se movió del santuario celestial y fue enviado al planeta Tierra a buscarnos. Fue ese movimiento hacia el planeta Tierra del cual hablábamos anoche. ¿Para qué? Pero ¿para qué vino a este mundo? Y ahí es donde vamos a empezar a mirar el segundo movimiento. No solamente vino a vivir una vida perfecta,
para ser ese cordero perfecto, sino que dice aquí, para que redimiese a los que estaban bajo ¿qué? ¿Saben qué significa estar bajo la ley? ¿Saben ustedes qué significa estar bajo la ley? Estábamos condenados por la ley. Cuando alguien está bajo la ley es cuando lo cogen y lo capturan y le dicen, usted está bajo la ley por haber hecho esto, esto y esto, y se lo llevan para la cárcel. Y saben, hermanos, nosotros por causa del pecado estábamos bajo la ley, condenados ¿a qué? A la muerte, y la muerte eterna. Ahora sí podemos ir entendiendo aún más por qué era necesario que Jesús viniese, porque pendía nuestra vida eterna. Estábamos condenados a morir eternamente, y Cristo se movió por amor para buscar al perdido, para buscar a aquel que no tenía esperanza, y eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo y antes de que Cristo viniese a esta tierra, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De ser hijos de Dios. Y ese va a ser el tema de esta noche, cómo Cristo, luego de que viene al campamento, viene a esta tierra, entonces nos redime del pecado, nos redime de la condenación de la ley, para que finalmente seamos nuevamente adoptados como hijos de ¿quién? Como hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos ser adoptados? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros practicamos el pecado, dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, léalo. Todo aquel que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. O sea, nos convertimos en hijos ¿de quién? Por causa del pecado. Y todo el que permanece en el pecado sin Cristo, hermanos, no es necesario volverlo a decir, es un hijo ¿de quién? Por eso Cristo invita a la humanidad a que dejen de seguir al enemigo de Dios y ahora se conviertan en hijos ¿de quién? Del Dios Altísimo. Alabado sea el Señor. Me comentaba esta tarde, veníamos allí y sin querer, un compañero de los que les tocó trabajar anoche me decía, y él no es cristiano, es una persona normal del mundo. ¿Y saben qué decía él? En estos 6 años que me han tocado trabajar un 31 de octubre en la noche, nunca había visto al diablo suelto como lo vi anoche. Y lo decía una persona del mundo, no un cristiano. No había visto tanta locura, tantos, y él nombraba eso. El demonio estaba suelto. Es que había un río como más, él dice que aproximadamente como unas de 300 a 500 personas en motos, en carros, enlocados por toda la ciudad, haciendo y deshaciendo. Pregunto, hermanos, ¿quién es el que dirige la mente de esas personas? ¿Y saben qué fue lo que más le impactó a este compañero? Que casi la mayoría de las mujeres, muchas mujeres, estaban desnudas, decía él, como Dios las envió al mundo. Digo, ¿en qué mente puede caber en una mente lúcida que una mujer salga desnuda, con sus senos al aire, sus partes íntimas al aire, en medio de la locura de un montón de hombres enardecidos y enloquecidos por espíritu demoníaco? Porque eso no es nada más, es una fiesta dedicada a Satanás. Satanás es el primero que se disfrazó desde el principio. A través de la serpiente, él establece esta fiesta. ¿Quién se disfrazó desde el principio? El diablo. Tomó a la serpiente y a través de ella actuó. Y así le ha enseñado al mundo, hermanos, terrible.
Y esto para que nosotros y para que el mundo desvíe su mirada de la verdad del santuario, para que la gente no busque al único que le puede dar salvación y vida eterna, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y por eso el Señor quiere redimirnos de la condenación de la ley. El mundo está condenado por causa del pecado, pero para eso vino Cristo. En el cumplimiento del tiempo, del reloj profético de Dios, Dios lo envió a este mundo para que nos redimiese de la condenación de la ley y para que fuésemos nuevamente adoptados como hijos de ¿quién? Como hijos de Dios. Por eso, queridos, estamos estudiando en esta semana y hoy este segundo tema lo he titulado El movimiento hacia el altar del sacrificio. Vamos del campamento, ahora Cristo se mueve del campamento ¿hacia dónde? Hacia el altar del sacrificio. Vamos a mirar en esta noche por qué era tan importante que Jesús no solamente viniese al campamento a buscar al pecador, sino que también fuese movido, se moviese ¿a dónde? Al altar del sacrificio. Y aquellos que Él llamó, aquellos que Él trajo, aquellos que Él le muestra su gloria, Él los atrae también para que se muevan con Él hacia el altar del sacrificio. Y vamos a mirar en esta noche un párrafo que me llama la atención, y todas las noches voy a compartir un párrafo del por qué es tan importante lo que estamos estudiando. Y esto cada vez se pone más bueno. Así que, hermanos, si piensan perderse las otras, no se lo vayan a perder, porque cada vez esto se pone más profundo. Cada vez esto se pone más profundo. Vean lo que dice en este libro de la Mensajera del Señor, Cristo en su Santuario, página 14. ¿Por qué es importante estudiar el tema del santuario? ¿Por qué el diablo lo ha opacado aún dentro del pueblo de Dios? Hoy se predica de todo menos del santuario, que es la base fundamental a través del cual se pueden explicar todas las doctrinas y todas las creencias de nuestra fe. Es el pilar, es la base de la fe del adventismo, de la iglesia de Dios. En el futuro, y esto lo escribió hace más de 100 años, o sea que ese futuro ya se hizo un ¿qué? Un presente. En el futuro surgirán engaños de toda ¿qué? ¿De toda qué, hermanos? Bueno, me gusta que me acompañen. Y necesitamos un terreno sólido ¿para qué? Para nuestros pies. Hermanos, yo les aseguro en el nombre del Señor, y me voy a comprometer a dar lo mejor de mí para que Dios me utilice, porque es Dios quien va a hablar a través de este siervo. Amén. Para que usted al terminar esta semana pueda convencerse y reconvencerse, como lo estoy yo al conocer este tema, de que usted está en el lugar correcto. Amén. Y de que nada ni nadie lo mueva del camino al cual el Señor lo ha llamado. Y este camino, si usted sigue cada paso, si usted coloca su mirada, por eso dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en ¿quién? Hermano, deje de mirar a su hermano que está a la derecha, a la izquierda. Deje de mirar al anciano, a los líderes. Deje de mirar aún al pastor. Hay que colocar nuestra mirada únicamente en ¿quién? Y seguir cada paso que Él siguió. Seguir cada paso que Él siguió. Cristo, luego de ir a buscar al pecador del mundo, ahora el pecador, al reconocer, al aceptar a Cristo, sale del mundo y ahora Cristo lo guía hacia el altar del sacrificio. ¿Para qué? Vamos a estudiar en esta noche. Pero vean cómo termina este párrafo. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. ¿Para la edificación de qué? ¿Qué estamos edificando en esta tierra? ¿Qué? ¿Estos templos? No, hermano, esto se va a quedar. Está bonito, les quedó excelente y lo felicito. Pero más que la edificación de un templo, de una iglesia,
Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos edificado nuestro carácter, que sea semejante al de ¿quién? Al de Cristo cada día. Esa es la mayor belleza que Dios quiere que reflejemos. ¿En dónde? En nuestras vidas. Y vean lo que termina diciendo. Por eso lo subrayé en amarillo. Vean lo que dice en amarillo. Ni un qué. ¿Y cómo es un alfiler? Algo pequeñito. Ni algo pequeñito. Nada. Nada ha de ser quitado de lo que el Señor ha ¿qué? Ha establecido. Cuidado, hermanos. Porque en estos tiempos se están levantando hombres aún dentro de nuestra iglesia que están queriendo trastornar la fe y cambiar lo que Dios ha establecido. Cuidado con eso. Por eso necesitamos tener clara esta verdad, para que nadie nos venga ¿a qué? A engañar. El enemigo introducirá falsas teorías. Y cuando habla de que el enemigo introducirá falsas teorías, ¿es dónde las introducirá, hermano Henry? ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Ese es el mayor peligro, porque afuera ya están engañados. Pero donde se entiende y se predica la verdad y se cree la verdad, el diablo tratará de mezclarla ¿con qué? Con la mentira. Introducirá falsas teorías. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tales como la doctrina de que no hay ¿qué? De que no hay un santuario. ¿Saben por qué? Porque el quitar la obra del santuario, la obra de Cristo en el cielo, nos hace igual que todo el mundo cristiano. El mundo cristiano simplemente ha llegado hasta el atrio. Solo cree en el sacrificio de Jesús. Solo cree en el perdón. Una vez perdonados, siempre ¿qué? Perdonados. Una vez perdonados, siempre salvos. Y de ahí no pasa. Pero la obra de Cristo va más allá del perdón. Y mañana vamos a ver esa parte. No se pierdan el tema de mañana. Hoy vamos a ver que a través de la sangre y a través del sacrificio de Jesús en el altar, hermanos, somos justificados, somos perdonados del pecado. Pero el Señor quiere más que eso en nuestra vida. Usted no se debe conformar simplemente con el perdón. Y mañana lo vamos a mirar. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere en tu vida y mi vida? ¿Por qué el mundo cristiano simplemente se conforma con el perdón? ¿Por qué? Porque no entienden esta verdad del santuario y no van más allá. Y por eso dice aquí, este es uno de los puntos que inducirá a apartarse de la fe. Muchos se van a alejar de la fila del Señor porque no conocen con exactitud cómo Dios nos salva del pecado y hasta dónde debemos de llegar en nuestra experiencia cristiana. Simplemente se conforman con pedir perdón a Dios y continuar su vida como la llevan. Pero es el perdón de Dios importantísimo. Pero más que el perdón de Dios, hay algo más que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mañana lo vamos a mirar. Vamos a mirar en esta hora que Jesús sale del campamento, sale allí del santuario celestial a buscar al pecador para traerlo. Y ustedes miran que hay una entrada y pareciera que fueran 3 puertas, pero en realidad son 3 entradas y solamente por la de la mitad podía entrar el pecador, así como vemos en la imagen. Se dice, hablando acerca de estas cortinas que representaban 3 entradas, que la una simbolizaba a Dios Padre, la otra, la de la mitad, a Dios Hijo, y la del lado a Dios Espíritu Santo. Pero ¿quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús. Por eso entraban por la de la mitad, porque solo Cristo era el camino de acceso al altar del sacrificio, donde se sacrificaba el cordero para que el pecador fuese perdonado. Pero saben, queridos, cuando Adán y Eva pecaron, la ley de Dios exigía ¿qué? ¿Qué exigía? Que ellos debían de ¿qué? De morir. Ahora hago una pregunta.
¿por qué Adán y Eva no murieron en ese momento? ¿Por qué Adán y Eva no murieron? ¿Saben por qué? Porque ya Dios había establecido un cordero. Ya Dios había provisto, desde antes de crear a Adán y Eva, había provisto un plan, y era el plan de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque el hombre iba a ser probado. El hombre iba a ser probado. A través de la prueba del árbol iba a ser probado. Y alguien me decía, pero Dios, ¿por qué se puso a hacer esa prueba? Vea cómo estamos, ¿verdad? Y alguno dirá, bueno, pero ¿por qué Dios probó a Adán y a Eva? ¿Saben por qué? Para demostrar ante el universo que ellos eran seres libres, que tenían libre albedrío de tomar sus propias decisiones. De lo contrario, no hubiese sido posible mostrar que en realidad a quienes había creado iban a servir al Creador por amor y por obediencia. Y esta pareja finalmente cayó en pecado, pero Dios había previsto, por si ellos desobedecían, por si ellos se salían del camino, Dios había provisto. Eso es como cuando se espera aquellas damas y aquellos padres que traen un hijo al mundo, ¿verdad? ¿Ustedes cuándo preparan lo del bebé? ¿Cuando ya nace o desde antes? Desde antes de nacer. Así Dios, imagínense, ustedes como padres prevén todas esas cositas desde antes de nacer, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios no había provisto un plan para salvarnos del pecado en caso de que cayésemos en esa terrible situación? Ya había sido destinado un cordero, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso vemos, hermanos, que allí en el paraíso hubo una sustitución. En el paraíso, de una manera simbólica, murió el Cordero de Dios, murió Cristo en favor de esa pareja, para que ellos no muriesen en ese momento. Y por eso dice aquí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La víctima debía morir. Y por eso desde el mismo Edén, Dios estableció el sistema de sacrificios. Cada pecador de ahí en adelante, por medio de la fe, debía de traer una ofrenda, levantar un altar. Y por eso cuando Adán y Eva fueron sacados del paraíso, dice que enseñaron a sus hijos a que cada vez que ellos pecaban, dice que se acercaban a las puertas del paraíso y les decían, deben ofrendar, porque en un determinado momento el Cordero de Dios, a quien simboliza este Cordero, va a venir a pagar nuestros pecados. Pero ellos podían por la fe transferir sus pecados a ese Cordero, degollarlo, y por la fe eran perdonados en ese momento, porque colocaban su fe en aquel Cordero que en un momento determinado iba a venir ¿a dónde? A este mundo, y ese era ¿quién? Cristo Jesús. Por eso vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Alguien que me lea Apocalipsis 3, 8. Busque rápido en la Biblia. Busque rápido en la Biblia. Apocalipsis 13, 8. Y vamos a mirar si desde el principio fue inmolado ese cordero. ¿Por qué Adán y Eva no murieron? Vean lo que dice Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Quién lo tiene? A ver, hermana Dina, ya la veo ahí leyéndolo. Léalo duro. 13, 8, sí. La oración todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no estaba escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
¿Desde cuándo fue inmolado el cordero? ¿Qué dice allí? ¿Desde cuándo? O sea que en realidad Cristo fue sacrificado. ¿En dónde? ¿En dónde fue sacrificado? Se dice que desde el principio del mundo, ¿en qué momento fue sacrificado Cristo? Desde el momento en que el hombre cayó en pecado, Cristo fue sacrificado. No literalmente, pero sí fue ofrecido en recambio, en redención ¿de quién? De esa primera pareja, de esos primeros seres humanos pecadores y de todos los que de ahí en adelante cayeran también en el ¿qué? En el pecado. Tremendo, hermanos. Cuán grande y poderoso es nuestro Dios, cuán amoroso, cuán detallista es. Él tenía todo planeado, calculado, por si nosotros nos descarriábamos. Por eso, hermanos, debemos ser agradecidos con el Dios del cielo. Y por eso Cristo se dirige hacia el altar del sacrificio, porque ese altar, hermanos, ese altar en el cual se sacrificaba un cordero perfecto, Jesús, al vivir una vida perfecta, entonces era el sacrificio perfecto para el pecado de toda la humanidad. Pregunto, si Cristo hubiese pecado en algún punto, si hubiese habido una mancha en su vida, ¿hubiese podido haber muerto por nosotros? ¿Sí o no? No, hermanos. No hubiese sido aceptada su vida en recompensa de la nuestra, en redención de la nuestra. Así que Cristo se movió luego de vivir más de 30 años en esta tierra. A la edad de los 33 años fue llevado y ya ese tiempo estaba prefigurado. ¿Recuerdan la profecía de las 70 semanas? A la mitad de la semana, de la última semana, el Cristo iba a ser sacrificado. Vamos a leerlo. Ya Dios había establecido ese momento. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9. Y vamos a buscarlo. Daniel capítulo 9. Y vean lo que dice allí en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al ¿qué? ¿Cómo se ponía fin al pecado? Derramando la sangre ¿de quién? Del cordero. El pecado era perdonado y cada pecador que viniese a Cristo y lo aceptase como el cordero de Dios arrepentido podía ser perdonado de todo ¿qué? De todo pecado, así como también hoy nosotros lo podemos hacer para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Cuando habla de expiar era pagar la deuda que contaba sobre nosotros porque nosotros estamos bajo la deuda de la ley. Y termina diciendo, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero vea lo que dice el versículo 26. Ahí está estipulado el momento exacto en que Cristo debía ser sacrificado, en que Cristo se movería del campamento ¿hacia dónde? Hacia el altar del sacrificio. Entonces, ¿de qué es símbolo el altar del sacrificio? En el santuario, ¿de qué es símbolo? De la cruz del Calvario, del monte del Calvario. Cuando ustedes miran el monte del Calvario, cuando vean en donde Cristo fue crucificado, acuérdense ¿de qué? ¿De qué mueble del santuario? Del mueble del altar del sacrificio. Por eso cuando el pecador traía la ofrenda, entraba por la puerta del centro, por la cortina del centro, entraba el primer mueble con el que se encontraba, ¿cuál era? El altar del sacrificio. Porque, hermanos, si primero no reconocemos a Cristo como nuestro sacrificio, nunca seremos perdonados ¿de qué? Del pecado. Si Cristo no muere en el altar, si no hubiera muerto en la cruz del Calvario,
tampoco hubiera servido que Cristo hubiese vivido una vida perfecta. Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay perdón del pecado. Ahora sí podemos entender por qué cada movimiento es sumamente importante y nos lleva a una experiencia más y más gloriosa. Pero quieren que les diga una triste noticia, hermanos. El mundo cristiano y muchos del pueblo adventista solo se han quedado en la experiencia del atrio. Y mañana lo vamos a ver más claramente cuando veamos el lavacro, que es el siguiente mueble, hacia donde Cristo se mueve. La mayoría, y por no decirlo todo el mundo cristiano, y muchos de los adventistas del séptimo día, que sabemos y que hemos oído de la verdad del santuario, pero que no hemos profundizado en esa verdad, nos hemos quedado simplemente en experiencia, porque la teoría la sabemos. Sabemos que hay un santuario, sabemos que Cristo intercede allí, sabemos que ya se inició el juicio, pero muchos simplemente se conforman con la experiencia del atrio y no pasan y no quieren pasar de allí. Y el miércoles vamos a mirar claramente por qué no quieren pasar de allí. Dios nos ayude. Vean lo que dice el versículo 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida ¿a quién? O sea, Cristo se moverá hacia el altar del sacrificio para que su vida sea ofrecida por el pecado ¿de quién? Por el pecado de todos nosotros. Ahí estaba estipulado, hermanos, el momento exacto. Después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Ay, hermanos, Cristo fue sacrificado en el altar del sacrificio como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ese altar era de madera de acacia, cubierto de bronce. Y dice en Hebreos capítulo 9 versículo 14, y ese altar, si ustedes miran, tenía una malla. De eso vamos a hablar más o menos en el sexto y séptimo movimiento de Cristo en el santuario. Porque luego de que Cristo va allá, nuevamente sale. Luego de que Cristo está allá en el lugar santísimo, se mueve hacia el lugar santísimo, luego sale. Y hay una obra que termina con este mueble. Y esa malla tiene que ver con algo, con un simbolismo muy tremendo. A mí cuando yo comparto acerca de esta verdad, hermanos, me ponen los pelos de punta, porque yo no quiero estar en este momento cuando Cristo se mueva nuevamente hacia el altar del sacrificio y se cumpla el simbolismo de esa malla. Tremendo, va a ser tremendo, y eso lo vamos a descubrir, yo creo que el día sábado, si Dios así lo permite. Vean lo que dice 9:14. Mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Era necesario que Él se ofreciera sin ningún pecado. ¿Para qué? Para purificar vuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte. O sea, para purificar nuestras almas, nuestras vidas, de todo pecado que nos lleva a la muerte. ¿Y la muerte qué? La muerte eterna. Y dice, ¿qué dice al final? Para que finalmente podamos servir ¿a quién? Grábense en esa parte. Grábense en esa parte. El altar del sacrificio. Altar en el hebreo significa misbeah, que significa o traducido como lugar de sacrificio. Era el lugar donde se ofrecía el holocausto, donde el pecador, allí en el atrio, todos los días se hacía un doble sacrificio, mañana y ¿qué? Y tarde. Se sacrificaba un cordero, y ese cordero era sacrificado por el pecado de todo el pueblo. Pero de una manera personal, si había alguien en el pueblo que pecaba, que
transgredía la ley de Dios, esa persona debía traer una ofrenda. Esa ofrenda era de acuerdo a su economía. Las ofrendas estipuladas eran vacas, eran carneros, eran corderos, eran becerros, hasta unas tortolitas que eran unos pajaritos, de acuerdo a la condición de la persona, lo que la persona podía traer como ofrenda por su pecado. Pero cuando esa persona traía el cordero o el carnero, lo traía, el sacerdote estaba esperando allí en el altar del sacrificio y estaba esperando con el cuchillo en la mano y se lo entregaba ¿a quién? Al pecador. Y el pecador era el que ¿qué? El que debía degollar al animal. ¿Por qué? Porque el pecado nuestro es el que finalmente le da muerte ¿a quién? Al Cordero, a Cristo Jesús. Pero antes de que el pecador degollara al animal, él colocaba sus manos sobre aquel animalito, sobre aquel sacrificio, y entonces confesaba el pecado. Era transferido el pecado del pecador ¿a quién? Al animal, símbolo de Cristo. Y luego entonces se le pasaba el cuchillo por la garganta y ese animal moría. Se tomaba la sangre y esa sangre el sacerdote la entraba allí y asperjaba sobre las cortinas para que quedara un registro de que el pecado de ese pecador ya había sido libertado y ahora era transferido ¿a dónde? Al santuario. Por eso vamos a ver el jueves que vamos a estudiar acerca del juicio del lugar santísimo, por qué era necesario la expiación, por qué era necesario la purificación del santuario. Porque durante todo el año, ¿ustedes se imaginan cómo terminaba esa cortina? Llena de sangre. Pregunto, cuando la sangre empieza a oler, pasan algunos días, ¿cómo huele? ¿Verdad? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué los sacerdotes tenían la capacidad de entrar, de aguantarse en ese olor? Por eso dentro del santuario se utilizaba algo que era llamado el incienso. El incienso se mezclaba con la sangre, porque el incienso botaba un aroma fragante que tenía la cualidad de cubrir, de aminorar casi el 100% del olor tan feo de la sangre ya descompuesta. Y entonces cuando el olor, el humo de ese incienso subía, eso era olor grato ¿a quién? A Jehová. Incluso el olor se extendía y salía a sus alrededores y la gente podía oler esa fragancia. Tremendo, hermanos. Vamos a mirar un símbolo y una realidad. Cuando Cristo fue sacrificado, el símbolo es que Cristo se sacrificó como olor grato. Levíticos 1:9. Cuando el cordero era degollado y era sacrificado y era colocado sobre el altar, porque luego el cuerpo lo subían ahí a ese altar y fuego descendía de Dios para quemar ese altar. Y era de olor grato ¿a quién? Era de olor grato a Jehová, porque el pecado estaba siendo confesado y estaba siendo expiado. Cristo de la misma manera se dio como ofrenda y como sacrificio a Dios como olor fragante. Así lo dice Efesios capítulo 5 versículo 2. La ofrenda era derramada ante el Señor. Génesis 35:14. Cristo también, como lo dice Isaías 53:12, Cristo se derramó su sangre y su alma ¿ante quién? Ante Dios. Así como era degollada y era derramada esa sangre, Cristo también derramó su propia sangre. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, por el pecado tuyo y por el pecado mío. Así que la ofrenda de la sangre era para la remisión del pecado, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de ¿qué? No hay perdón de pecado. Vamos a mirar tres funciones, el por qué era necesario derramar la sangre de esa víctima. ¿Por qué era necesario que Cristo derramase su sangre en la cruz? Primera, para cubrir o pagar el pecado. ¿Para qué?
para cubrir o pagar el pecado. Romanos 4, 7 al 8. Así que anótelo y en la casa lo lee. ¿Para qué más? Para limpiarnos. Primera de Juan 1, 7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo ¿qué? De todo pecado. Para cubrir o pagar la deuda del pecado, para limpiarnos del pecado. Y vea la tercera, para aplacar la ira de ¿quién? ¿Qué exigía Dios al pecador? Muerte, ¿verdad? Pero dice aquí, sobre Cristo como sustituto y garante nuestro se descargó la justicia de Dios. La ira de Dios cayó al morir Cristo en la cruz del Calvario, como lo dice Isaías capítulo 53 versículo 5, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Fuimos nosotros curados. Amén. Así que hermanos, como vemos aquí en esta figura, ese humo que salía era cada sacrificio, cada cuerpo de los animales que eran quemados, porque finalmente esto prefigura en la última etapa, en el último movimiento, cómo finalmente el pecado va a ser quemado. Ahora sí empiezan a entender lo de la mallita. Al final lo vamos a mirar. De la misma manera, Cristo quiere eliminar, consumir el pecado de nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Esta primera parte del atrio también tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence ¿de qué? Del pecado. Y cuando el Espíritu Santo nos convence del pecado, nos guía hacia Cristo. Nos coloca frente al altar del sacrificio para que ahí veamos cuán enorme es nuestro pecado, que llevó a Jesús a tener que morir por ti y por quién, y por mí. Por eso en el atrio se obra la justificación del hombre. ¿Y qué es la justificación? El perdón del pecado. En el atrio se obra la justificación. En estos dos muebles, en el de hoy y en el que vamos a estudiar mañana, se obra la justificación del pecado. Y saben, queridos, que esto tiene que ver con el mensaje del primer ángel. Esto tiene que ver con el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel tiene que ver con la obra del santuario, con los 7 pasos de Jesús. Tiene que ver el mensaje del primer ángel. ¿Es importante entonces el mensaje del primer ángel? ¿Sí o no? Y vea, vamos a relacionar esta parte que estamos estudiando con la primera parte del mensaje del primer ángel. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed ¿a quién? ¿Y qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Vamos a buscar Proverbios 8:13. Alguien que me lo lea fuerte. Proverbios 8:13. Y vamos a mirar si esta primera parte del mensaje del primer ángel tiene que ver con el atrio, tiene que ver con el altar del sacrificio, con el reconocimiento del pecado. Porque antes de que el pecador fuese perdonado, ¿qué debía de hacer? Reconocer su pecado. Querer abandonar el pecado, odiar el pecado, para que entonces se pudiese aferrar a la sangre de aquel cordero que iba a morir en favor de su deuda. ¿Qué dice Proverbios 8:13? Allá, hermana, usted. El temor del Señor consiste en aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia. Ay, hermanos, ¿qué es el temor a Jehová? Que usted y yo aprendamos a aborrecer el mal. ¿Y qué es el mal? El pecado, en otras palabras. ¿Y qué debía hacer el pecador cuando llegaba al altar? Aborrecer ese pecado. El aborrecimiento es sinónimo de arrepentimiento. Si usted y yo no aborrecemos el pecado, es porque ¿qué? Es porque no nos queremos arrepentir de eso, es porque nos gusta. ¿Verdad?
Por eso el mensaje del primer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Por eso el santuario es la justificación por la fe. La obra y la verdad del santuario nos muestra cómo el Señor justifica al pecador por medio de la fe. Amén. Ahora ya no tenemos que traer un corderito. Por eso ustedes no ven que vendan corderos por ahí. En el tiempo de antes ese era el negocio. Por eso en el tiempo de Jesús eso se permitió tanto que ya se había perdido el simbolismo. Lo único que les importaba a ellos era vender y vender. No les importaba si pecaban, entre más pecaran mejor, porque más corderos y más ofrendas vendían ellos. Por eso el Señor dijo: esta casa se ha convertido en cueva de ladrones, porque habían convertido el sistema de sacrificios en un ¿qué? En un negocio. Pero ya no tenemos que hacer eso. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿saben qué sucedió cuando Cristo murió allá? Cuando el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi ¿qué? Y dice que expiró en ese momento. ¿Saben qué sucedió en ese momento? Dice que hubo un gran terremoto. Y en el templo donde se sacrificaban, donde se habían llevado las ceremonias, donde se expiaba el pecado, en el santuario terrenal, ese templo de Jerusalén, donde venían a traer la ofrenda, ¿saben qué sucedió? El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se desgarró, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Pregunto, ¿cómo es más fácil desgarrar un telón? A ver, ¿de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De abajo hacia arriba. Usted lo coge de abajo, ¿cierto? Pero ¿saben? La orden venía ¿de dónde? Del cielo. Dios era el que había estipulado hasta qué momento el santuario terrenal iba a ser una sombra del verdadero. Y ese momento había llegado porque el cordero, el verdadero cordero, estaba siendo sacrificado. Y ahora ese cordero finalmente se iba a mover hacia el verdadero tabernáculo. Cristo venía a pagar la deuda del pecado y ya no era necesario. Todo eso quedó abolido. Eso es lo que dice en el libro de Colosenses 2:14. Esas leyes y ceremonias que estaban en contra de nosotros fueron clavadas ¿en dónde? En la cruz. Ya eso dejó, eso fue abolido. Porque ahora el verdadero cordero a quien apuntaban todos esos sacrificios estaba siendo sacrificado ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Y por eso, hermanos, ¿cómo podemos ser justificados por la fe? La justicia de Cristo por la cual somos justificados es imputada. Cuando el pecador venía y reconocía su pecado, entonces le era imputado el perdón. Le era imputado la gracia. Pero la justicia de Cristo cumple una doble función. ¿Cuál es esa otra función? La justicia por la cual somos santificados, ¿cómo es? Es impartida. Y ahí ya vamos adelantando camino. Ahora sí entienden por qué el Señor no quiere que solamente seamos perdonados. Muchos se quedan solo con la primera parte de la justicia en sus vidas y no quieren que el Señor les imparta la segunda parte que nos lleva a vivir una vida ¿cómo? En santidad. ¿Y por qué es importante ambas fases de la justicia de Dios? ¿Por qué es importante? Vean lo que dice la mensajera del Señor, el mensaje para los jóvenes, página 32. La primera, ¿y dónde se obtiene la primera? En el atrio. En el atrio somos justificados, se imparte la justicia de Dios, el perdón. ¿Y para qué? Dice la primera llega a ser nuestro derecho, ¿para dónde? Para ir al cielo. Pero la segunda es nuestra idoneidad para habitar en el cielo. Pregunto,
Si usted lo invitan a una fiesta, ¿sí? Yo lo invito a una fiesta y yo le traigo una boleta, hermano, y le digo, vea, aquí está la invitación. El hermano ya está listo, ¿sí o no? Listo, ya tengo la invitación. Pero el hermano no se puede aparecer allá con la ropa de trabajo, ¿sí o no? Yo lo saco de una. Y yo, no, hermano, ¿cómo va a aparecer aquí todo bien elegante y usted vuelto nada? ¿Verdad? ¿De qué se debe preocupar luego de haber aceptado la tarjeta de invitación? El derecho para estar en la fiesta. ¿De qué se debe preocupar ahora el hermano? De alistar el traje adecuado para que sea idóneo. ¿Dentro de qué? Dentro de la fiesta, ¿verdad? ¿Recuerdan la parábola de la fiesta de las bodas? ¿Recuerdan ese que se coló allá? ¿Y qué hizo el rey? Venga para acá, venga para acá. Porque no tenía que el vestido idóneo. ¿Saben que al final del tiempo, en el último movimiento, cuando Cristo resucite a los impíos, muchos resucitarán creyendo que están salvos? O sea, en la primera resurrección. Y ¡oh, qué sorpresa! Aceptaron a Cristo como su Salvador, aceptaron la invitación del cielo, pero no quisieron obtener el carácter que es el traje que nos hace idóneos para vivir por los siglos de los siglos en una vida sin pecado. Amén. Y entonces no serán dignos de entrar a la tierra prometida, al cielo, finalmente al cielo, primeramente al cielo por 1000 años y luego a la tierra renovada que será en este mundo. Así que la justicia de Cristo no solamente nos da nuestro derecho, sino también Cristo nos quiere hacer idóneos. La primera parte se obtiene en el atrio y la segunda se obtiene en el lugar santo. Así que no se pierdan ese tema, porque vamos a hablar luego de eso. Y quiero ir terminando con lo siguiente. El corazón orgulloso lucha por ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho para ir al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan únicamente en ¿quién? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Únicamente. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, entregarle nuestro corazón ¿a quién? A Cristo. Entregarle el control de nuestra vida, que Él se encarga de hacer lo que nosotros necesitamos ser en nuestra vida. Cada día, si usted se humilla y lo reconoce a Él en su vida: Señor, ayúdame, quiero vencer, quiero ser diferente, perdóname por lo que hice ayer, ayúdame para no seguir en lo mismo. Él se encarga de transformarlo, de guiarlo, de mostrarle, de fortalecerlo, de sustentarlo, de protegerlo, de sacarlo de cualquier circunstancia. Porque para toda circunstancia adversa, para todo momento difícil, si tú confías en Cristo Jesús, Él tiene la solución. Él tiene el plan perfecto para sacarnos de cualquier situación. Amén. Si Él resolvió el problema del pecado, que es lo más terrible, pregunto, ¿será que no puede resolver cualquier problema en tu vida o en mi vida? ¿Será que no? ¿Cuántos dicen amén? Así que, en relación con el mensaje del primer ángel, en el atrio, temer a Dios, que es reconocer el pecado, es sinónimo de la justificación. Es sinónimo de que yo soy justificado al reconocer. Por eso, allí, en el santuario terrenal, en esa maqueta, podemos ilustrar allí ese mueble como sinónimo de la justificación. Allí se obró el perdón, y el perdón es la justificación, porque Cristo un día vino a buscar y a salvar. Llama al pecador para llevarlo al altar del sacrificio, donde Él quiere y Él nos ofrece el perdón, porque Él ya murió por el pecado tuyo y por el pecado mío. Amén. Por eso el mensaje del primer ángel con respecto al pecado: allí en el atrio se perdona el pecado. Temer a Dios es reconocer el pecado, es abandonar el pecado, es confesar el pecado para que Cristo me pueda perdonar y pueda vivir justamente delante de Él. Cristo prometió ser el Cordero Pascual, se ofreció a muerte por todos nosotros, y por eso cuando Juan lo vio venir, ¿qué le dijo?
Este es el Cordero de Dios que quitará el pecado ¿de qué? El pecado del mundo. Cristo es nuestro sacrificio perfecto. En el atrio, allí en el monte del Calvario, sinónimo del altar del sacrificio, Cristo entregó su vida por ti y por mí. Amén. ¿Por cuántos murió Jesús? Es la pregunta con la cual quiero ir cerrando este tema. ¿Será que Jesús murió por todos los seres humanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios ¿a cuántos? ¿Solo a los adventistas? ¿Solo al hermano César? ¿Solo a Ismael? ¿A cuántos? Al mundo. Muy bien, hermano. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, escuchen muy bien lo que le estoy resaltando, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida. ¿Qué? Les tengo una mala noticia. Aunque Cristo murió por todo el mundo, solo los que en Él, ahí lo dice en el texto, solo los que en Él crean son los únicos que van a tener que vivir. En otras palabras, son los únicos que les va a servir el sacrificio de Jesús en favor de ellos. El resto es como si Cristo no hubiese muerto, porque no quisieron creer ¿en quién? En Cristo Jesús. Tremendo. Hay salvación para todos, pero el Señor dice: solo el que crea en mí, este tendrá vida eterna. Amén. Por eso dice: no fue el lanzazo, no fue el padecimiento en la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con gran voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y de agua que fluyó de su costado, declara que murió por quebrantamiento de corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Así lo dice el deseado de toda la gente, página 757. El Señor no murió por los clavos ni por el lanzazo, sino por el quebrantamiento de la angustia, por el pecado ¿de quiénes? Por el pecado mío y por el pecado tuyo. Por eso, queridos, en esta noche Dios quiere hacernos un llamado especial. Ya Cristo ya no está en la cruz. Ya Cristo está en el cielo y ahora está intercediendo allí por nosotros. Nos sigue llamando. Y les hago una pregunta en esta noche: ¿seguiremos lejos del Señor cuando el Señor quiere perdonar nuestro pecado y quiere darnos una vida diferente, una vida de gozo y de alegría hoy que hay tiempo de oportunidad, hoy que estamos vivos? ¿Les gustaría a ustedes hoy abrir la puerta de su corazón a Cristo? Ya no hay un santuario terrenal donde la presencia de Dios viene a morar. Ahora el Señor quiere morar en el santuario de nuestra vida. Amén. Quiere que nuestra vida sea purificada del pecado. ¿Cuántos en esta noche les gustaría permitirle entrar en el santuario de sus vidas? Que el Señor pueda perdonarlos, limpiarlos con su sangre, que pueda llenarnos de su espíritu, para que cada día podamos vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Y aquí, a quienes han de escuchar este mensaje, la invitación también es para ellos, para todo aquel que quiera aceptar al Cordero de Dios, que ha venido a quitar el pecado del mundo y que se ofrece para perdonarnos. Hoy hay oportunidad. La Biblia dice: hoy es el tiempo de ¿qué? Hoy es el tiempo de salvación. Si confesares vuestros pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. ¿Cuántos quieren en esta noche confesar su pecado delante del Señor?